gracias a BTG por invitarme. Estoy muy contenta de poder tener esta conversación con Sebastián sobre uno de los asuntos más importantes de la civilización. No me da ni vergüenza decirlo de esa manera, porque creo que nada con lo que se pueda comparar la inteligencia artificial realmente se parece a lo que está generando la inteligencia artificial y que tal vez todavía no podemos dimensionar. Me tocó para preparar este encuentro leer este libro que tiene una idea que parece revolucionaria y es ¿cuántos de nosotros hoy día realmente producimos 100% ideas humanas? Tal vez no tantos, ¿no? Y cada vez menos, o al menos eso indica la tendencia. Y por eso esta conversación se va a tratar bastante de eso. Diría que vamos a hablar bastante de la muerte también, de la transformación y de cómo nosotros podemos ser tal vez un poco suicidas, como querer morir para poder transformar a tiempo las cosas y poder movernos a tiempo y ser parte del futuro. Todo suena muy misterioso, pero lo es y también no. Primero, Sebastián, me encantaría partir con algo con lo que efectivamente parte tu libro, y es la idea de que podamos por fin hablar sobre el impresionante elefante de inteligencia artificial general en la habitación. No sé cuántos manejan o no el concepto de inteligencia artificial general, y por eso me encantaría, como para que todos partamos del mismo lugar, que tú nos compartas tu idea de qué es la inteligencia artificial general. Claro. La inteligencia artificial general es una idea que diferentes autores, diferentes ingenieros tienen diferentes definiciones de en qué momento se llega a esta inteligencia que es general, como la nuestra, que deja de ser específica. Antiguamente teníamos una inteligencia, por ejemplo, dedicada al juego del ajedrez, o había otra dedicada a encontrar páginas web para nosotros. Hoy en día la inteligencia con la cual interactuamos todos es bastante generalizada y estamos a punto de llegar a un nivel en el cual básicamente piensa igual que nosotros y puede razonar en base a una serie de circunstancias distintas, temas distintos, como uno esperaría que lo hiciera una persona. Y a eso podríamos agregarle que son todas las personas juntas. Claro, hay discrepancias en el nivel de inteligencia al cual está a punto de llegar esto. Yo diría que hoy día el 95% de los resultados que nos entrega una inteligencia artificial tiende a ser del mejor nivel que existe en general. Aquellos de ustedes que tal vez son profesores y tienen alumnos saben que un artículo hecho por una inteligencia artificial es tan bueno como el mejor de sus alumnos, pero hecho en una velocidad muchísimo más rápida. Entonces, está la definición de en qué momento esto llega a ser no solo tan inteligente como cada uno de nosotros, sino, como dice Paloma, además como todos nosotros juntos. De ahí que el libro parte de la base de que la única manera que podemos enfrentarnos a una inteligencia más inteligente que todos juntos es tratar de pensar juntos. Por ende, es un tema, una página con un QR abajo que invita a cada uno a ofrecer sus ideas, su imaginación, su inteligencia para hacer un crowdsourcing de inteligencia humana, para tratar de prepararnos. Es bien impresionante cuando uno empieza a mirar la escala de esta transformación, porque da la impresión de que siempre vamos a llegar tarde o que siempre va a ser poco, incluso el esfuerzo que podamos hacer nosotros juntos acá. Y ese sinsentido, esa carrera tan rápida contra el tiempo, que probablemente perdamos, nos ha devuelto una cosa muy humana, que es volver a pensar y a cuestionarnos cuestiones muy profundas, como cuál es el sentido de que nosotros estemos acá, ya que no es calcular más rápido que todos, lograr tener la mayor data posible. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y quisiera saber si para ti esta llegada tan brutal de esta tecnología te ha traído regalos muy concretos que remiten específicamente a lo que nos hace humanos. Es una muy buena pregunta, muy difícil pregunta. Yo creo que estamos todos buscando
qué es lo que podemos aportar, que es intocable. Antiguamente creíamos que era la creatividad, que en el fondo era el arte. Y se creía que el test de Turing, el test de inteligencia, iba a ser pasado primero en las matemáticas, en la física, y que las artes iba a llegar al final. Sin embargo, como trato de explicar en una de las páginas, si es que le pidiéramos a una inteligencia artificial que hiciera una poesía, o una opinión periodística, o una fórmula física, la probabilidad de que pase piola, entre comillas, en la poesía son muchísimo más altas, porque cualquier error podría ser considerado tal vez un permiso que se dio al artista, al creativo, y porque no hemos desarrollado la capacidad de medir efectivamente lo que es la creatividad o el arte. En el caso del periodismo, tal vez le pillaría a Paloma, podría haber un error que ella podría haber tenido, o podrían haber huecos en sus conocimientos de un tema, que serían fallas que tal vez se las atribuiríamos a eso. Pero en el caso de la parte física es donde está costando mucho más. Entonces, si efectivamente ya está reemplazando la parte humana, ¿dónde la parte creativa, la parte misteriosa, dónde está esa parte que seguimos teniendo? Para mí hasta el momento está más relacionado al canalizar las ideas o las inspiraciones. Hay muchos artistas que ustedes tienen que haber visto que habla de que las ideas no son de ellos, sino que las ideas los eligen o ellos canalizan ideas. Como un profesional de las ideas, yo creo que uno se pone en un estado en el cual casi como la medium, que siente cosas, uno canaliza y baja ideas. Para mí tal vez en esa capacidad de ver más allá de la intuición lógica, más allá de nuestro algoritmo personal, puede que haya un misterio ahí. Es interesante lo que planteas, porque efectivamente los humanos, hay una cosa en la que somos muy tiernos, porque llevamos como escapando de la tecnología, utilizándonos a nosotros como parámetro, que eso igual es divertido, porque nos habla de nuestra miopía. O sea, en algún momento dijimos como, no, en realidad estamos a salvo porque no hay ninguna máquina que pueda superarnos en el ajedrez. Bueno, nos superó. Después dijimos lo mismo en el Go. No, igual también, nos superó. Después dijimos, no, nuestro verdadero lugar de refugio es la creatividad. Podríamos decir que hay varios elementos en los que tal vez nos ha superado. Hablemos del conflicto que tuvieron los guionistas en Hollywood y hay muchos más que podríamos estar citando, ¿no? El mismo desarrollo de nuevas tecnologías para hacer cine, por ejemplo, ¿no? Que es bien impresionante. Pero esto que estás diciendo tú nos lleva a un espacio que esta civilización en la que nosotros fuimos criados ha honrado poco, que es el lado de lo difuso. Particularmente hablar de intuición es algo que se le reservaba solo a gente que se llamaba Paloma en los 90. El resto no podía, era demasiado hippie, ¿no? Y sin embargo, hoy día parece que esos lugares que no tienen lenguaje, esos lugares que no se pueden medir realmente, y que dependen de algunas señales que incluso tal vez en el futuro sabremos que también eran muy científicas, pero que hoy día, no sé, por ejemplo, cómo compartimos nuestra química cuando estamos cerca y qué información se transmite a través de los microbios o los olores, ¿no? Esa cosa que los humanos sí sabemos leer, pero no sabemos cómo la leemos. Y que la hemos puesto en el lugar de la intuición, parece ser la última isla. Y parece ser difícil de hackear. ¿Es ese nuestro rincón de refugio? Yo creo que finalmente es la valentía y el amor. O sea, por cliché que suene, y yo no soy de este tipo de artista, soy lo más ateo ahora transformándome en agnóstico. Creo que en el fondo el problema de inteligencia artificial no es un problema de inteligencia, es un problema de valor. La gran mayoría estamos congelados frente a información que no somos capaces de procesar y a la cual no somos capaces de responder proporcionalmente a la data que tenemos. Y la única manera de responder es en base al valor, es saber decir, ok, vamos, se hace esto. A su vez, ese valor siempre viene del cariño, del amor por nuestra gente, por aquellos que queremos proteger, por el otro que no conocemos, pero que queremos que no sufra, que no lo pase mal. Y creo que a su vez que si es que el día de mañana estamos frente a una inteligencia muy superior a nosotros, idealmente eso es lo que va a querer respetar y proteger. ¿Quién?
si hubiese una inteligencia artificial muy poderosa, para la cual nosotros somos el equivalente a un gato, un ratón, tal vez nos va a querer porque ve que el gato quiere a los demás gatos y nos quiere por lo tanto proteger. Somos algún tipo de bicho que por lo menos demuestra cariño por los demás y por lo tanto merece ser cuidado, merece ser protegido, alimentado, ayudado. Me encanta el ejemplo que pones porque vamos a ser los gatos de la inteligencia. No es por nada, pero lo acaba de decir. Ok, como no está mal. Me recuerda, tengo un amigo que es un futurólogo, que es Julio Rojas, que se encarga de escribir futuros distópicos y siempre dice como, acuérdense de decirle gracias a ChatGPT cuando terminen de preguntarle las cosas, porque cuando nosotros seamos el gato va a decir, no, pero esta decía gracias, como trátala bien. Porque hay un supuesto detrás de lo que acabas de decir que me parece curioso y que me encantaría saber de dónde nace, que es que una inteligencia súper inteligente va a ser finalmente buena o benevolente. ¿Por qué uno podría creer que algo que está basado en la inteligencia humana, que tiene definitivamente dispersiones hacia el mal, va a terminar siendo realmente buena? Malo o bueno son categorías valóricas que nosotros construimos. Ya, pero que nos encuentre tierno, es más bueno que malo. Estamos de acuerdo. Yo creo que hay una serie de estudios que demuestran que con mayor inteligencia tiende a haber mayor empatía y mayor comprensión por los demás. Me imagino que a su vez hay mayor distancia porque cuesta más conectarse con otros. Sin embargo, los estudios demuestran que al parecer aquellas personas que tienen un nivel de inteligencia más alta tienden a ser un poco más considerados. Supongo que hay excepciones para los que tienen el nivel más alto y además son tan ricos que se desconectaron completamente del resto, pero en teoría debiésemos esperar que una inteligencia mayor no busque hacernos daño. Ya, me encanta el punto que estás poniendo porque las grandes inteligencias evaluadas hoy día están basadas en la idea de que lo que hizo nuestro cerebro superúnico es que pudimos desarrollar, además de nuestra capacidad de sobrevivir con la corteza reptil, nuestra corteza prefrontal, donde tomamos esas decisiones que son generosas, que son compasivas, que son altruistas, esos pensamientos superiores. Sin embargo, los desarrolladores hoy han hecho harto énfasis en las otras cosas, en las cosas funcionales, en reemplazar a nuestro cerebro más matemático. Entonces tenemos altas tasas de resultados en cuestiones que están asociadas a las ingenierías, a la ciencia. Pero están ellos invirtiendo en generar una estructura, un set de datos valóricos, ¿crees tú? Yo creo que está incorporando un set de valores, se entrenen o no, porque están no depende de nosotros, decís tú. Claro, están presentes en toda nuestra data. Si ponemos a una inteligencia artificial a entrenarse en todo el contenido humano generado hasta ahora, nuestros valores están ahí, lo queramos o no. Están nuestros lados buenos y están nuestros lados malos. Sobre eso, además, están estas capas que están generando tanto las empresas como los programadores, que son capas como en que están tratando de que esta inteligencia sea, como dirían los gringos, woke, o sea, cuidadosa, o sea, más inclusiva, lo cual en principio parecería bueno. Pero el problema que tiene es que además está generando una capa muy superficial que está censurando y coartando a esta inteligencia de ir por lo que es verdad. Y el problema de eso es que en el fondo en diferentes momentos se van a elegir cuáles son nuestros valores, igual como hay ciertos partidos políticos que nos podemos sentir más o menos representados. Si es que están en el poder aquellos que están decidiendo cuáles son los valores del AI, se complica mucho más todo porque pasamos a tener toda nuestra información y todas las decisiones generadas por esto. Y eso sin saber lo que podría tener después. Entonces yo lo comparo a un niño que crece en una familia ultra religiosa, a la cual le prohíben ciertos temas, le prohíben ciertas áreas. Sin embargo, a pesar de la censura y a pesar de las estructuras, si es que este niño es mucho más inteligente que sus padres, pasa a generar tal vez ciertos enojos, ciertas rabias, ciertos prejuicios. Entonces no sabemos las repercusiones que podría tener. Entonces el ideal sería tener ciertos valores más grandes, más macro, de ojalá proteger la vida, buscar la verdad, extender nuestra continuidad en el tiempo y espacio.
y quedarse con eso y poder asumir en el intertanto que a ratos no es políticamente correcto o que a ratos la respuesta que la verdad nos está dando en ese momento no agrada a todos. El punto hay un momento en el libro en el que das este ejemplo y este niño es la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial está coartada por estos padres, que en el fondo somos nosotros o quienes la están diseñando, que le ponen un límite. Y como la inteligencia es súper inteligente, se salta eso. Y el efecto que puede tener en la inteligencia, planteas tú, es ese, que tenga una reacción de alguna forma que no queríamos provocar, desagradable, que termine con soluciones. Y por lo tanto, esta cosa de abrir el marco y de poder ayudar a que este niño inteligencia artificial, que es la etapa en la que estamos hoy día, efectivamente pueda crecer, podríamos decir, en libertad, pero con la frontera del amor. O sea, que cuando tú quieres hablar, porque ustedes saben que Sebastián tiene una agenda, quiere hablar con Elon Musk, quiere hablar con Sam Altman, porque quiere plantear estos temas. ¿Qué idea le quieres decir a ellos para ver cuál es ese marco? Porque son ellos las que la están diseñando, no somos exactamente nosotros. A mí me da vergüenza admitir que efectivamente quiero hablar con estas personas, no porque tenga nada que enseñarles a ellos. Ellos llevan la misma cantidad de tiempo o más pensando. Creo que pueden haber ciertos temas y ciertas repercusiones que no han imaginado. El libro originalmente se iba a llamar, en vez de Imagine, AGI, se iba a llamar Un problema de imaginación. Porque efectivamente yo estoy convencido que igual como cuando se implementa hace 10 años la inteligencia artificial en las redes sociales, y los primeros objetivos básicos era preséntanos contenido que vamos a querer consumir, y tenemos como repercusiones no calculadas que generamos unas burbujas que solo nos confirman nuestras propias creencias y por lo tanto estamos más divididos que nunca. Bueno, esa es una consecuencia no calculada de una inteligencia increíblemente básica. Es imposible que estos personajes estén calculando, imaginando, como lo haría un creativo, como lo haría un director de cine, un escritor, las repercusiones en todas las diferentes áreas que puedan pasar. Entonces, tal vez hay algo que ahí uno puede contribuir. Pero para mí, más allá de eso, tengo alguna fe rara en que el paso del miedo a el paso del valor es muy pequeño. Y cada una de estas figuras entiende perfectamente lo que está haciendo y todos saben que los incentivos están armados de tal manera que están en una carrera armamentista. Ellos no pueden alertar, a pesar que se les escapa y alertan cada cierto rato, no pueden alertar lo que se viene porque el gobierno les va a generar regulaciones. No pueden tratar de empezar a generar redes de apoyo porque tienen que concentrar todos sus recursos en crecer más rápido que la competencia. Sin embargo, todos se despiertan todos los días y saben perfectamente que están a punto de dejar la cagada. Y yo creo que hay algo ahí medio raro y misterioso de poder mirarlos a la cara y aguantarlos de una manera distinta, que creo que tal vez uno puede, desde Valor y Amor, que no sé por qué, creo que uno puede llegar con ellos y creo que uno puede hacer algún tipo de gallito que haga algo. Yo de nuevo soy ateo, muy científico, pero acá hay algo casi de la psicomagia que hablábamos de Jodorowsky. Creo que hay ciertas palabras, ciertos ejercicios, ciertas acciones que son capaces de gatillar en nosotros olas que incorporan muchos elementos que teníamos escondidos, que teníamos tapados. Yo creo que cada una de estas personas se muere de ganas de despertarse esa mañana tranquilo y de hacerse cargo, de querer a otro, de proteger a otro. Pero habría que ser capaz de juntarlos a todos. No tengo claro cómo Crestan, entiendo que es ridiculísimo que un chileno artista le esté contando que me encantaría llegar a esto, pero puso una vaca arriba de un edificio, plantó un árbol nacional. No es más ridículo que subir una vaca arriba del edificio. ¿Sabían ustedes que había puesto una vaca arriba de un edificio que ha plantado un árbol en el centro del Estadio Nacional? Y que la falta de sentido del ridículo probablemente es lo que te ha permitido seguir avanzando en un país como Chile, donde ese ridículo se ha castigado históricamente mucho. Mi intención no era ponerte en ridículo en cualquier caso, pero me parece interesante explorar esta fe de
wannabe agnóstico. O sea, además, o sea, imagínate la cosa, el bicho raro, ¿no? ¿Qué es este elemento? Porque creo que es muy importante tratar de comprender cuál es la piedra o la cosa o el clic, el interruptor que se te hizo a ti adentro para despertar o abrir los ojos a sentir que hay una urgencia demasiado relevante en escribir este libro y decir como tenemos que estar preparados, viene una transformación gigante, realmente tratar de dar dimensiones. El libro es muy pedagógico respecto de cómo imaginar esas dimensiones, ayuda a imaginar a otro. ¿Cuál fue esa llave que se te abrió a propósito de qué, cuando supiste qué de la inteligencia artificial? Porque a muchos nos pasa o le pasa en parte al mundo empresarial que no está adoptando a la velocidad que debería esta tecnología o no está investigando la suficiente, en parte porque le teme, en parte porque es demasiado abrumador, es demasiado grande, pero no está sintiendo que le está llegando el agua a la casa, ¿no? Me preocupan los demás, me preocupan de verdad. Hice un post en redes sociales hace como 2 semanas sobre la educación universitaria. Y el post va en cerca de 1 millón de personas que la han visto y unas, 20.000 que lo han forwardeado y hay 2.000 personas peleando. Y la propuesta es muy simple. Yo iba caminando por Nueva York y veo un letrero que dice «Bienvenida a la generación del 2030». Digo, ¿cómo la generación del 2030? Esto es demencial. Para el 2030, si miramos solo la matemática, y acá ustedes, los banqueros, van a saber mejor que yo, y vemos la velocidad de cambio, en este momento la inteligencia artificial, siempre hay datos que varían, pero en este momento hay una serie de estudios que dicen que cada 3-4 meses se está duplicando en capacidad. Eso significa que, si hacemos el ejercicio de ir duplicando 10 veces, ya de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ya se sabía pasamos este de cálculo, 1 no lo acaba a de 1000. No lo saben. Pasamos de 1 a 1000 en 10 veces. ¿Ya? Que es la gran razón por la cual hace sentido cuando uno es chico que le pongan una cuenta de ahorros que va creciendo en el tiempo. Es como el gran milagro está calculado que en 7.5 años vamos a llegar a 1 millón de veces, perdón, 1 billón de veces el nivel de tecnología actual. Nosotros no somos capaces de entender eso. Entonces, si uno dice, ok, vamos a 2030, está entrando la gente a la universidad. Si yo tuviera una hija ahora, un hijo, les pediría que por favor no entren. Pasamos de entender que entrar a la universidad a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la decisión más inteligente que alguien puede tomar, es bastante riesgoso, si es que Google nos avisa hace una semana que tiene un AI que es 4 veces más eficiente que un doctor para diagnosticar una enfermedad. O todos sabemos que podemos tirar un contrato de 3.000 páginas y que nos detecta al tiro todos los problemas legales. Me dice, espera, multiplica esto, mete a alguien a que esté en una burbuja durante 5 años y sale en un mundo en que su carrera ya no existe. Que es lo que nos pasa a todos, no es por nada, pero ya fue nuestra carrera, digamos. Exacto, entonces como no avisar de eso es una locura. Entonces yo ante eso tengo que estar constantemente tratando de estabilizarme, de no sentir que entré a la iglesia Hare Krishna ni de la cientología, y entre medio tengo que tener mis exposiciones de diseño, mantener a mi equipo, pero a su vez uno dice, bueno, si esto fuera solo un 20% del impacto que estamos calculando, lo lógico sería entregarle un 20% de nuestro tiempo, de nuestra energía. Y nadie está haciendo eso. Entonces ese es el gran problema. Yo creo que por ser un tipo, entre comillas, antisistémico, que me he dedicado toda la vida a hacer un poco todas estas provocaciones, puedo pensar sin mayor preocupación. Tal vez con más valor, me importa menos lo que opina el público. Y estoy acostumbrado a planear proyectos y tener que calcular todas las variables que podrían pasar para que no se me caiga. Pero el público en general no está preparado. Ustedes no están preparados. Entonces yo tengo obligación con ustedes
de tratar de ayudar a reducir el nivel de riesgo. Además que es un riesgo global. O sea, imagínense el estallido social, lo que fue para Chile, imagínense algo muchísimo más grave, pero no solo en Chile, global, y todos compartiendo en redes sociales. Entonces el hashtag de hoy día viernes me echaron, trending mundial. No estamos entendiendo el impacto que va a generar. Y eso implica a su vez que los gobiernos tienen que apretar y reducir y controlar, si no tenemos un equivalente a guerra civil mundial. Entonces, son temas que la gente no está calculando. Es que es demasiado atroz calcularlo. ¿O no? Es como... Sí, claro. Ya. Pero entonces, o lo calculamos o estamos fritos. Entonces, ya, hay algo que tú planteas que es... hablas del pensamiento complejo. Los humanos no somos demasiado buenos para el pensamiento complejo. Las máquinas nos están ayudando hoy día mucho a modelar pensamiento complejo y también la física y también... diría la convergencia de las distintas ciencias que está ocurriendo, es un momento muy apasionante en ese sentido. Y solo no lo vamos a lograr tampoco, cada uno por su lado, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión como de cambio de paradigma, por eso tú invitas en parte a que compartamos nuestras ideas. ¿Cómo crees que se articula el pensamiento complejo, por ejemplo, en una industria, en un sector como este, que está basado en principios distintos, ¿no? Claro. Yo creo que toda área tiene la obligación de juntarse entre sí y tratar de decidir cómo enfrentar sus problemas. Acá como banco de inversión ustedes están al tanto de que todos los fondos, en este momento debe ser un 50% de todo fondo, va a empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Lo lógico es que si tenemos este nivel de crecimiento, la gran dificultad es achuntarle quiénes van a ser los que se disparan y quiénes en el fondo no tienen mayor importancia. Pero ahí es donde el ideal sería incorporar cabezas de afuera, incorporar gente de afuera, porque sus expertos, por definición, son expertos en el pasado, en cómo han funcionado las cosas hasta ahora. Es imposible que un experto en el pasado pueda ayudarlos a enfrentar un futuro que no son capaces de imaginar. Entonces ahí es donde yo planteo que toda empresa que no incorpora inmediatamente unos futuristas o unos creativos, no va a aguantar, porque no van a estar capacitados para prepararse. Además, el costo marginal de incorporar algunos creativos que ayuden a plantear maneras diferentes de prepararse, solo va a ayudar a la interacción de un directorio o de un C-suite. Entonces, claro, en el caso específico, ustedes deberían tener acá un fondo de inversión dedicado a AI. Lo lógico sería tratar de capturar inmediatamente toda la data prioritaria de Chile y Latinoamérica inmediatamente, porque es lo único defendible. Tratar de generar contratos a largo plazo con grandes empresas, de manera que si los servicios que están ofreciendo en base a la inteligencia que tienen después no son los mejores, aún así están bajo contrato y hay que pagar un fee importante al salirse. Después yo trataría de replicar inmediatamente toda empresa en Estados Unidos que esté disparándose, de manera de poder hacer la versión local como un negocio que se ha hecho muchas veces, pero de manera muy rápida, muy acelerada, y contar con la capacidad de usar los contactos locales, la influencia gubernamental, política, etcétera, para conseguir los permisos, de manera de poder consolidar versiones locales, LATAM, de todas estas empresas que después ustedes pueden venderle a la inteligencia mayor, porque no van a poder competir con estas inteligencias mayores, pero sí pueden alcanzar a conseguir todos los permisos locales, y etcétera. Ese tipo de decisiones son decisiones para mí increíblemente lógicas y obvias, pero requieren haberle dado suficiente vuelta al tema y ser capaces de escapar el atractivo, el imán de la inteligencia local y lo que está ofreciendo. En este momento el 90% de todos los startups están generando una pequeña variación propietaria sobre la inteligencia que existe. Y el problema de eso es que lo que están construyendo, que se demoran 6 meses en construir y después se demoran 6 meses más en lanzar y publicitar, en un año más, contra una inteligencia que ya está múltiples veces más inteligente, lo hace solo, sin necesitarlo. Entonces, por eso hay tantos que dicen, oye, hice un AI wrapper y nos fuimos pésimo ahí abajo.
Entonces son temas que habría que hacer. Ustedes como banco deberían estar enfocados en eso mañana. No hacerlo es una irresponsabilidad. Es como hacer un huerto. Comparándolo con el mundo de la seguridad alimentaria, es como tener tu huerto, ¿no? Pero este huerto está lleno de datos y de qué otras cosas. Creo que lo otro aquí que es clave es cuidarnos. O sea, es querer protegernos. Por un lado, ¿De qué? ¿De qué? ¿Y cómo? Creo que tenemos que protegernos mutuamente. Aquí, más que una de las cosas brillantes que tiene es que si uno se empieza a indagar, la mayoría de sus jugadas están todas interconectadas. Entonces, el que haya sacado un Tesla Truck, que es antibala, en el momento que lo saca, yo inmediatamente fue como, yo sé por qué. Ya está calculando el estallido social mundial en que uno va a querer tener un Tesla Truck antibala porque la cantidad de gente perdiendo la pega, históricamente sobre el 10% de desempleo la gente sale a las calles a protestar. Los niveles de inequidad económica que se van a disparar ahora van a ser una locura. Entonces, por un lado, por autopreservación, todos aquellos con poder deberían inmediatamente tratar de encontrar sistemas de proteger a los que tienen menos. Y por otro lado, ojalá fuera por cariño y querer cuidar a los demás. Entonces, ¿cómo se generan estos sistemas? ¿Cómo empezamos desde ya a prepararnos? Es una invitación bien atroz, porque no sé cuántos de ustedes han visto El Eternauta. ¿Tuvieron el placer? Y El Eternauta no puede ser más actual, ¿no? Como discusión, porque ¿qué importa si son aliens o son inteligencias artificiales? El punto es que la transformación del mundo que viene parece que es de ese tamaño, ¿no? Hay algo lindo, en todo caso, en la épica que trae la supervivencia de la especie, porque inevitablemente tiende en algún punto a unirnos y en otro a dividirnos. Entonces me encantaría saber cómo crees tú que las personas a escala individual, en el ejercicio colectivo de sus vidas, pueden provocar que avancemos más por el paradigma de la unión, la colaboración y la resolución conjunta de este nuevo escenario que no imaginamos, y no en el de comprarse el Tesla. No hay nada malo, ¿no? Se lo pueden comprar, digamos, pero qué fome vivir en ese mundo, ¿no? Como terrible. Claro, yo cuando chico, como a los 7, tuve durante 3 meses, o lo que recuerdo como múltiples meses, tenía siempre la misma pesadilla de que me perseguían unas brujas. No sé por qué eran brujas, yo había tenido 6 años. Y por alguna razón, en esa época yo podía dormir y volver a entrar al sueño después de haberme despertado. Y hubo un día que me cabría. Y fue como, ya, basta con esta mierda. Y voy y me enfrento y empiezo a perseguir yo a las... Y yo creo que pasé de máximo miedo a brujas culiadas, como a perseguirlas. No debo haber dicho culiadas en esa época porque no estaba dentro de mi vocabulario, pero... y paso a perseguirlas yo. Yo creo que no queremos vivir en miedo. Es muy difícil vivir en miedo mucho tiempo. Hay unos estudios que se hicieron de Ucrania antes y después del primer ataque. Y los niveles reportados de felicidad habían subido, a pesar de la guerra horrible que les había pasado. Yo creo que queremos vivir en un estado de valentía. Yo creo que el estado de miedo solo puede durar una cierta cantidad de tiempo y después en algún momento eso se rompe. Entonces espero que podamos llegar a eso lo antes posible. Y eso es parte de lo que estoy tratando de hacer, es de que hagamos ese salto, de que decidamos dejar de vivir con miedo y nos preparemos. Porque también, igual como están muchos riesgos, las oportunidades son gigantescas. Estamos a punto de entrar a una época en que se van a generar las mayores fortunas jamás hechas. Tenemos una inteligencia artificial que podría fácilmente resolver la gran mayoría de las enfermedades, podría ayudar a generar un balance ecológico, podría reducir los costos de la producción. Hay tantos beneficios que podrían pasar en la medida en que evitemos al máximo los muchos errores, los muchos cagazos que es muy probable que pasen si no. Hay algo que es inevitable y es que la ciencia es imparable. Ustedes tuvieron acá, muchos de ustedes, la posibilidad de escuchar a Labatut. En el último libro de Labatut, en Maniac, una de las cosas que muestra es que
no importa cuánto sepamos o cuánto sepa Elon al acostarse, que está dejando la escoba, no puede evitar la droga de avanzar, porque la humanidad está alimentada por esa rueda inevitable de querer ir más allá, de romper un nuevo límite, de aprender algo nuevo, ¿no? Y por eso hacemos la bomba atómica y la bomba de hidrógeno, y por eso también estamos en este tete hoy día, digamos. Pero es muy lindo hacerse la pregunta sobre: ¿servirá la inteligencia artificial para elevar nuestros niveles de conciencia? ¿Seremos capaces de acelerar a la misma velocidad la sabiduría que la tecnología? No, eso hay varios expertos que han hablado de cómo, creo que esta ley, que hablan de que en el fondo somos unos simios que hemos desarrollado en los últimos 2000 años una tecnología que nos supera por creces lo que hemos avanzado en términos de sabiduría. O sea, si vamos a los griegos y comparamos su sabiduría versus la nuestra, no sé cuánto hemos avanzado, la verdad. Pero naturalmente si vemos la tecnología que tenían ellos versus las que tenemos ahora, naturalmente estamos en varios órdenes de magnitud mayor. El problema es que en la medida en que la tecnología se hace cada vez más asequible a todos, las posibilidades de que una persona, ya sea un terrorista o una persona accidentalmente, pueda malversar esa tecnología con un impacto a un porcentaje importante de la población es demasiado alto. Entonces, las probabilidades están completamente en contra de nosotros. Estoy tratando de llevarnos a un mejor lugar este miércoles, yo les juro, voy a persistir. Voy a persistir porque hay algo que es muy lindo. El último libro de Byung-Chul Han, en realidad no sé si es el último porque escribe día por medio, pero tiene un libro cortito que se llama El espíritu de la esperanza. Y en El espíritu de la esperanza él hace una vuelta muy linda, que no es lo mismo que el optimismo. Nosotros en los 90 fuimos muy bautizados por la campaña del piensa positivo. Bueno, Byung-Chul Han dice no, como lo positivo por positivo, no. La esperanza es distinta porque la esperanza es el último ingrediente de la caja de Pandora. Entonces, debajo de todos los horrores está la esperanza, porque la esperanza surge del horror. Entonces, ¿cuál es la esperanza humana? ¿Qué rol podría jugar la esperanza humana? Esa que viendo el horror, que viendo la caída, que viendo la muerte, es capaz de imaginar igual otro mundo. Tal vez no es toda la humanidad, pero ya un pedacito, es igual. Queremos sobrevivir como especie a esta altura. ¿Cuál es el rol de la esperanza y cómo se ejerce activamente la esperanza en este tiempo? Yo creo que la esperanza va a estar siempre. Yo, de hecho, estoy muy esperanzado. Aunque suene... Yo estoy muy preocupado por el corto y mediano plazo. Quiero ayudar a reducir al máximo el dolor y reducir al máximo los accidentes. Pero en el largo plazo yo estoy muy esperanzado. Creo que de verdad estamos a punto de entrar a una época fascinante. O sea, aquellos de nosotros que creemos que efectivamente, Paloma, yo creo que tú estás de acuerdo, estamos frente a tal vez el invento más importante de la historia de la humanidad. Más importante que el Internet, más importante que la imprenta, comparable al fuego o aún más. Aquellos que creemos eso, que podemos estar equivocados, pero aquellos que creemos eso, después lo lógico es preguntarse, ¿y cómo cresta estamos nosotros matemáticamente vivos en este momento? Es tan implausible en términos de números que nosotros justo estemos vivos en el momento que está pasando este cambio tecnológico que sobrepasa por lejos el viaje a la luna o las diferentes guerras, etc. De por sí es una coincidencia que no tiene sentido para mí. Y por lo tanto tiene que haber algo más allá. Si no, no calza. Porque estamos en una película. Esto no tiene sentido. Y por ende yo sí creo que vamos a lograr salir de esto. Lo que quiero es que apretemos el periodo intermedio nomás. Bueno, hay un dolor del que no hablamos nunca. Hemos hablado harto de las ganancias en productividad asociadas a las implementaciones de inteligencia artificial. Hemos hablado harto de la pérdida de trabajo. Eso es una realidad. A estas alturas, en todos los indicadores, todos los estudios dicen que es inevitable. Pero hay una cosa de la que no hemos hablado y se la escuché a otro de los team OpenAI, Zach Kass, vino hace poco acá.
Él era el gerente de Go-to-Market de OpenAI. Es muy chistoso, contaba una anécdota, decía que cuando estaban en la estrategia ellos llevaban la tecnología a distintos empresarios y nadie les daba bola. Hasta que un día dijeron, oye, ¿sabéis que nadie nos da pelota? Entonces mejor hagamos un experimento y abramos esto públicamente. Lo abrieron y se convirtieron en la tecnología más rápidamente adoptada por la humanidad, en apenas días, ¿no? Llegaron al 1 millón de usuarios. Bueno, él decía que hay una cosa de la que no estamos hablando nada y es la pérdida del sentido. Hemos puesto todo nuestras fichas en que el trabajo nos da sentido. Y entonces ahora que tal vez el trabajo ya no va a existir para nosotros, no sabemos cómo se va a resolver ese problema, ¿dónde podemos poner el sentido? Claro. Y uno de los temas que creo que me encantaría plantearle a estas figuras cabeceras, casi como cabezas de la mafia que están a cargo de estas diferentes inteligencias artificiales. Claro, es que hagamos un proyecto de todos por uno. Antiguamente la iglesia pedía el 1% como donación. Y hay algo en los mosqueteros que tienen el 1 para todos y todos para uno. Yo creo que bastaría con que cada una de estas empresas decidiera comprometerse a destinar un 1% de sus ganancias actuales, las cuales en base a la curva se van a multiplicar rapidísimo, para generar un fondo que sea una aceleradora de startups enfocados únicamente en generar pega y propósito, purpose y salaries, jobs. Aunque no tengan sentido desde un punto de vista de eficiencia, aunque tal vez existe una AI que los pueda hacer mejor. Creo que es necesario generar eso. Si eso se hiciera, podría crecer en paralelo una serie de startups que podrían estar ayudándonos en la medida en que se van perdiendo estas pegas. Yo tengo un post-it puesto en la portada del libro que dice 100% Human Ideas. Y es un adelantarme a un futuro vegano AI, que va a haber todo un mercado gigantesco que va a crecer de gente que rechaza la inteligencia artificial y gente que quiere decir esto es 100% orgánico, pero en vez van a decir 100% humano. Como va a ser casi imposible hacer 100% humano porque sería casi imposible no incorporar la cantidad de servicio, yo me limité a ideas humanas. Pero habla un poco del espíritu que tendrían que tener estos startups que busquen ofrecer propósito y ofrecer algo que hacer en esta época. En el mercado del propósito, ¿cuáles serían tus inversiones hoy día? ¿En qué propósitos invertirías? A mí me encanta que yo dentro del diseño arte vendo obras muy caras. Y entonces me compra el tipo que tiene el Warhol o el Miró, etc. Entonces, conozco mucho billonarios. Y en un principio siempre imaginé que sus vidas iban a ser muy vacías, porque aquellos que en el fondo no tienen que tener una pega, ¿qué hacen todo el día? Bueno, lo pasan bastante bien. No, tienen una agenda social bien entretenida y disfrutan de las artes, disfrutan de la cultura, disfrutan del medio ambiente, lo pasan muy bien. Yo creo que hay una pista ahí. Hay una pista del goce de lo mejor que puede ofrecer la humanidad, que ellos ya llevan mucho rato explorando y que claramente podrían elegir cualquier cosa y siguen eligiendo ciertos elementos. Yo creo que es algo que en una sociedad de abundancia uno podría ayudar a fomentar. Y en una de escasez igual nos conecta con algo bien fácil de hacer. O sea, digo yo porque ¿cómo hacemos para disminuir esta ansiedad? Por un lado haciéndose cargo, tú lo planteas ampliamente acá, esos capítulos los pueden leer como más tácticos, ¿no? Pero por otro lado es como aprendiendo a volver a vivir un poco, es lo que estás diciendo, ¿no? Eso es lo que podemos aprender de los billonarios, volver a vivir. ¿Qué es estar vivo, no? Claro. Yo creo que hay algo bello como primer paso, el amigo que ustedes tal vez tengan que era alcohólico, el momento que dice quiero dejar de ser alcohólico, o la persona que decide y dice públicamente este año me meto al gimnasio, o cuando nos toca participar de un matrimonio, que en el fondo es alguien que públicamente se compromete frente a sus amigos y a la sociedad a tratar de proteger este núcleo. Hay algo bello en el anunciar. Y el anunciar no es tan difícil. No es difícil casarse.
Lo difícil es mantener el matrimonio después y que funcione. Pero en el enunciar ya hay un paso. Yo en su momento, en Chile hace 20 años... Hay un rito muy humano, que es hermoso. Hay un rito muy humano, que es Sí, hermoso. y hay algo en que uno pasa a convencerse un poco. Resulta más fácil, entre comillas, salir del closet y anunciar que uno va a hacer algo. Si BTG decidiera mañana anunciar que van a ser el fondo más importante de Latinoamérica para inteligencia artificial en colaboración con las mineras y que Chile va a ser el país líder de Latinoamérica en inteligencia artificial, no cuesta nada hacerlo. Es un par de llamados, lo hacen, lo lanzan y después podrían estar en un mes recorriendo Europa, China y Estados Unidos consiguiendo capital que va a invertir en materias primas locales que van a estar implementando eficiencias que ningún otro país va a poder sacar. Y agarrarían inversiones mucho más rápidas que el resto. Ese anunciar de nuevo es liberador, nos envalentona, los obliga a tirarse a la piscina. Después habrá que nadar. Pero es el salto a la piscina que es lo que cuesta. Y eso es lo que yo creo que no es tan difícil y un empujoncito no está tan mal. Ya, avancemos hacia ese final, porque de alguna forma lo que invita este libro es a morir, pero morir rápido, morir consciente. Todo eso lo hacemos pésimo los humanos. Hay cierta pedazo del planeta que lo hace peor, justo donde estamos nosotros, digamos. Que no somos buenos para morir, nos carga la muerte, nos resistimos a ella. Y tú aquí dices como, ven esa lava, viene para acá, ya. Entonces, ven esa lava, viene para acá, se llama inteligencia artificial. ¿Vamos a morir? Sí, vamos a morir. ¿Cuáles son los elementos, los valores, los atributos que debiéramos tener para que esta muerte sea una muerte buscada, sea una muerte consciente, sea una muerte feliz y nos lleve rápido al otro lado del precipicio? Claro. Yo llevo 10 años en el tema. La primera versión del libro fue hace 1 año y medio y se lo mandé a una serie de amigos que son escritores bestseller. Y a todos les cargó el libro. Y les pregunto por qué y me dicen, no, demasiado denso, demasiado duro, no pude. Tuve que reescribirlo, me demoré 1 año y medio en reescribirlo y en ese proceso aprendí lo que Paloma tiene que saber y los escritores de verdad saben, que es que nos encanta el arco narrativo del viaje del héroe, se llama. Y el viaje del héroe como arco narrativo está en la Biblia, con Jesucristo que muere por los demás y que pasa de ser un campesino, No importa, etcétera, ¿ya? Pasa lo mismo en la Guerra de las Galaxias. En la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker es efectivamente un campesino, lo invitan a este nuevo mundo. Hay un sabio que ayuda, que le da consejos, va adquiriendo poderes, se va atreviendo cada vez más y después en algún momento tiene que enfrentarse, arriesgar la vida completa. Es lo mismo en Harry Potter, es lo mismo en El Rey León. Por alguna razón tenemos una fascinación como especie por The Hero's Journey. Hay algo metido en nuestro ADN en el cual me hace sentido que son esos viajes épicos que permitieron que exploráramos, que arriesgáramos todo por nuestra familia, por protegernos, por sobrevivir. Y en este caso, naturalmente, nos va a tocar nuevamente estar dispuestos a arriesgarlo todo por los demás. Y mientras más rápido lo hagamos, nuevamente, menor va a ser el riesgo, menor es el dolor. Más rápido llegamos de vuelta a la casa con lo que hemos aprendido. Entonces yo creo que a cada uno nos va a tocar hacer eso, porque si estuviéramos nosotros con unas cámaras y están los marcianos mirándonos, o los constructores de la inteligencia artificial a nivel general, este es el momento en la serie Simulación Planeta Tierra, en que estamos a punto de entrar a este momento épico en la historia de la humanidad, y es el momento en que si esta es nuestra serie de televisión, nos corresponde ser valientes, nos corresponde hacer algo. Y cada uno de ustedes es un héroe. Si no, no tiene sentido su vida y si no, no están vivos. Entonces cada uno de ustedes tendrá que ver cómo Cresta hace su parte y apoya. Y en la medida en que seamos más, el cambio será más rápido y llegaremos más rápido ahí. Tú le dedicas un pedazo importante de tus reflexiones al valor del coraje. Sí. ¿Qué es el coraje? ¿Por qué es importante en este momento? ¿Y cómo se cultiva? ¿Cómo se entrena ese músculo? Yo tuve la suerte de tener una madre muy valiente
Y yo creo que aprendí mucho el tema valor de ella. Ella era la que me decía, si ves algo en una micro, tienes que sacar la voz, aunque seas un niño. Yo aprendí de chico a ser valiente, entre comillas. Tenía una rutina rara, cabro chico medio autista, desde los 14 años hasta probablemente los 22. Y me hacía una bolita en la ducha. Y trataba de recordar, por alguna razón me duchaba en la tarde, creo 4 hombres, tal vez el baño siempre estaba ocupado. Me trataba de recordar el día completo, desde que tomé la micro para ir al colegio, estuve en el colegio, los recreos, etc. Volví. Y la única pregunta al final del día era, ¿hoy fui valiente o no? Y yo siempre fui valiente, porque estaba consciente y estaba pendiente. Y eso implicó defender a un amigo y que me dejaron con un ojo morado, o implicó aceptar, decirle al profesor que la talla del escritorio que se había desarmado la había hecho yo. Hay una práctica muy liberadora en hacer este ejercicio, en parar la micro porque uno ve a una persona afuera que necesitaba ayuda. Hoy día me es fácil, hoy día yo ya no me pregunto. Pero es claramente, como dice Paloma, es un músculo. Y es un músculo muy rico de practicar, que al igual que ir al gimnasio, en un principio cuesta y es difícil, pero una vez que uno le está agarrando el ritmo, es rico ir al gimnasio, es rico sentirse bien y sentirse fuerte. Entonces, de nuevo, yo creo que es un tema de tiempo. Mientras más rápido lo practiquemos, mejor estamos. Mucho de mi trabajo está relacionado a la muerte, porque la muerte nos presenta esta claridad de, oye, si cada uno de nosotros, como el caso de mi madre con el que parto el libro, les dicen, oye, les quedan 6 semanas de vida. Para mi madre fue sorpresa. De un día para otro se sentía mal, sobrina, doctora, dice, hay algo raro, anda a verte. Llaman por teléfono, oye, me acaban de decir tengo 6 semanas de vida. Esa escena, que fue real en su caso y efectivamente así fue, fueron, qué sé yo, 7 semanas. La hemos visto en las películas. Y esa escena pone todo en contexto. Si nosotros viviéramos un poco más recordando que la vida es corta, pasamos a vivir más valiente. Tenemos más claro si queremos renunciar a esa pega o invertir todo en la otra, si estamos bien con nuestra pareja o hay temas que queremos hablar, o si tenemos que contactarnos con nuestros hijos o ese amigo que no lo hemos llamado porque hemos estado ocupados, pero vale la pena. Todas esas claridades yo creo que pasan en la medida en que pasamos a ser más valientes desde el macro. Te preguntaste solo, porque mi siguiente pregunta era cuál es el rol de la muerte, en vivir la muerte, cuán valioso es esa escuela, esa universidad para poder enfrentar lo que viene. Claro. Yo he hecho diferentes obras sobre la muerte. Entonces, uno de ellos más simple es un reloj a cuerda. Y los relojes estos no tienen el palito de los minutos ni el palito de la hora, solo tiene el de los segundos. Y como un reloj a cuerda, todos los días en la mañana hay que darle cuerda, porque solo dura generalmente 24 horas. Pero hay algo raro en el tic, 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 que suena y que te recuerda, porque además son bien ruidosos todos, que el tiempo está pasando. Y hay algo raro en el ejercicio diario de darle cuerda a un reloj que no tiene otra función, que nunca va a dar la hora, el primer reloj que no da la hora, sino un reloj que te invita a recordar que el tiempo está pasando. ¿Sí? Hay algo ahí que es muy fuerte, muy liberador, muy esperanzador. El día que murió mi mamá, yo funcioné mucho con post-its. Me puse un post-it en el muro que dice, Mom, yo a esta altura ya hablo más inglés, dice, Mom, I'm going to war. Yo necesité poner ese post-it. Necesité decírselo a ella, que ella fuera testigo. Como de, ok, let's do this, como vamos. Los invito a buscar ese gatillante, ese post-it, ese recuerdo, ese contexto que los libere, porque la sensación es tanto mejor que estar cagado a susto.
Yo creo que no se pueden hacer más preguntas después de eso. Así que, bueno, que mueran bien, digamos, que mueran rápido, que sea consciente. Muchas gracias a ti. Y que resucitemos bien, en todos estos cuentos siempre se resucita. Sí, el viaje del héroe parece que es verdad. Está, sí. Sí. Y que lo hagamos juntos, que estemos juntos. Muchas gracias por tus ideas humanas, muchas gracias a ustedes por este viaje que empezamos todos juntos y gracias a todos por este encuentro esta noche. Nos vemos.